Corría el verano de 2008 y mi amigo Jackson y yo apenas cumplíamos los 10 años. Mientras nuestros padres se hundían en la preocupación por una recesión inminente, nosotros nos manteníamos absortos en el fervor de la nueva película de Batman. Faltaban apenas un par de semanas para el inicio de un nuevo ciclo escolar y estábamos decididos a exprimir cada instante. Pasábamos la mayor parte del día a la intemperie. Cualquier lugar era preferible al encierro de casa, donde el murmullo incesante de los debates políticos y los lamentos de nuestros padres por las dificultades económicas lo llenaban todo. Jackson y yo poseíamos consolas Nintendo DS a las que rendíamos un culto casi religioso. Se nos podía encontrar ocultos en cualquier rincón del centro de Hilltop, intercambiando Pokémon o canjeando latas por unas cuantas monedas para comprar golosinas en la estación de servicio. Creo que aprendí la importancia de la higiene únicamente por el fastidio de intentar jugar con los dedos pegajosos por el granizado. Eran tiempos buenos. A veces bajábamos al río para asustar a las pequeñas scouts antes de que llegaran a su campamento. Nos ocultábamos entre los arbustos, fingiendo ser criaturas salvajes. En una ocasión, regresábamos de una de esas incursiones. Al no encontrar a nadie, nos dedicamos a deambular y curiosear entre el equipo que habían dejado. Tras inspeccionar el cobertizo de herramientas sin hallar nada de interés, terminamos maravillados ante un hallazgo simple: un broche para el cabello. Era una pieza pequeña de plástico rosado adornada con un girasol azul. «Apuesto a que es de Melody», susurró Jackson. «Me parece ver un cabello rubio atrapado». «Imposible, ella lo lleva demasiado corto. Debe ser de Lynn». «No, el de Lynn es rizado y este es lacio. ¿Quieres apostar?» Él lo meditó un momento y me tendió la mano. Si resultaba ser de Melody, yo tendría que renunciar a mi Luxray. Si era de Lynn, él no podría volver a usar a Garchomp. Sellamos el pacto con un apretón de manos. Sabíamos que probablemente lo olvidaríamos en un par de días, pero nos daba un propósito. Además, aquel Garchomp me había derrotado sin piedad durante todo el verano. Seguimos el curso del río de vuelta al pueblo. Habíamos recorrido la mitad del camino cuando un sonido nos detuvo. Una serie de agudos ladridos, similares a los de unos cachorros. Al fijar la vista corriente abajo, distinguimos lo que parecían ser 6 coyotes cruzando el cauce, uno de gran tamaño seguido por 5 pequeños. El ejemplar más grande deambulaba con nerviosismo, yendo y viniendo mientras lanzaba lamentos hacia uno de los pequeños. Todos habían cruzado el río, a excepción de uno que permanecía sentado sobre una piedra, con la mirada fija en el frente. No mostraba inquietud ni emitía quejido alguno, simplemente permanecía allí. Jackson me pidió silencio con un gesto y nos aproximamos con sigilo, pero a pesar de nuestros esfuerzos, terminamos por asustarlos. El coyote adulto emprendió la huida y los pequeños se perdieron tras él entre la maleza. Sin embargo, uno de ellos se quedó atrás y no parecía importarle en absoluto. ¿Crees que esté enfermo? Quizá no tenga vida. No se mueve. Mira bien, está parpadeando. En efecto, lo hacía. Estaba allí sentado, mirando hacia la nada con un aire somnoliento, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Aguardamos unos minutos esperando el regreso de la madre, pero ella nunca volvió. La curiosidad nos venció. Nos acercamos tanto que habríamos podido tocarlo con una vara, pero no lo hicimos. Era un cachorro de coyote que nos miraba fijamente, inmóvil. Se veía sano, ojos brillantes, respiración acompasada
y un pelaje en buen estado. Clavó sus ojos amarillos en mí, como si intentara descifrar qué clase de extraño canino se suponía que era yo. De pronto, se incorporó y se sostuvo sobre sus patas traseras. ¡Cielo santo! ¡Qué ternura!, exclamó Jackson con una sonrisa. ¿Por qué se pone de pie? ¿Qué importa? Es adorable. Pero ellos no hacen eso. Jackson asintió, aunque no podía dejar de sonreír. Tal vez cree que es una persona. Tomó el broche rosado del girasol y se descalzó. Paso a paso se adentró en el río. Con sumo cuidado, estiró el brazo y prendió el accesorio en la oreja erguida del animal. «Mira», dijo Jackson con orgullo, «es la niña más linda del mundo». Aquello provocó una reacción. La pequeña empezó a jadear con entusiasmo. Volvió a apoyarse en sus 4 patas y comenzó a dar vueltas en círculos, dedicándonos pequeños sonidos de alegría. Pasamos el resto del día con ella. Al principio buscamos a su madre, pero pronto comprendimos que no regresaría, y además, la pequeña criatura nos seguía a todas partes. Le dimos golosinas, le hablamos e intentamos enseñarle trucos. Para nosotros fue como encontrar un perro de forma providencial. Ambos sabíamos que llevarla a casa era imposible, no solo porque no fuera un perro, sino porque nuestros padres atravesaban un momento difícil. Yo no lo sabía en ese momento, pero mi madre había perdido su empleo y consideraban mudarse. Los padres de Jackson, por su parte, luchaban por mantener a flote su ferretería. No había lugar para un animal en un entorno tan tenso. Nos conformamos con lo que teníamos a nuestro alcance. Le entregamos todas las provisiones que habíamos guardado. Aunque pensamos en buscar comida para perros, ella parecía disfrutar genuinamente de la comida humana. Nos siguió durante horas, alzándose a veces sobre sus patas traseras como si intentara imitarnos. Era hilarante verla intentar mantener el equilibrio mientras su pequeña cola oscilaba. Jackson decidió cargarla y ella pareció encantada, pues era lo suficientemente pequeña para acurrucarse en el bolsillo de su sudadera. La encontramos un refugio detrás de un contenedor, junto a una tienda de artículos deportivos abandonada. Acomodamos la sudadera de Jackson dentro de mi mochila para crearle un nido. Antes de marcharnos, me incliné y le susurré: «Volveremos mañana a primera hora, ¿de acuerdo?». La pequeña coyote emitió un gemido y ladeó la cabeza. «Lo sé, pero volveremos pronto», gimió de nuevo. Me detuve un instante, observando aquellos ojos amarillos. El animal no hizo nada más. Me acerqué un poco más y, bajando la voz, le pregunté: «¿Puedes entenderme?». Ella volvió a inclinar la cabeza. No respondió, pero agitó el hocico y movió la cola. Independientemente de si me comprendía o no, era evidente que disfrutaba de nuestra compañía. Jackson se despidió de ella rascándole tras la oreja. «¿Quién es la niña más linda?», le decía con ternura. «¿Eres tú?». «Claro que sí». La pequeña casi parecía danzar alrededor de la mochila mientras saltaba y rodaba, emitiendo esos sonidos típicos de un cachorro. Durante los días siguientes, aquella criatura se convirtió en nuestro mundo entero. La llevábamos a todas partes sin necesidad de correas. Nos seguía fielmente, compartía nuestras meriendas y se acurrucaba a nuestro lado mientras jugábamos y dejábamos pasar las horas hablando del verano. Jackson quería llamarla Megan, por Megan Fox, pero yo veté la idea. Terminamos bautizándola como Jessica. En aquel entonces,
Yo estaba un poco enamorado de Jessica Biel, y si nuestra cachorra debía llevar el nombre de la mujer más bella que conocía, ese era el indicado. A Jackson también le pareció bien. Él tenía cierta debilidad por Jessica Alba, así que se quedó como Jessica, nuestra pequeña Jessie. Olvidamos por completo el asunto del broche y nuestra apuesta, pero el adorno seguía allí, colgado de su oreja. Ella no hacía el menor intento por quitárselo. Era, en todo el sentido de la palabra, una pequeña dama. Se mordía las uñas hasta dejarlas pulcras y se mostraba sombría y molesta si alguien le alborotaba el pelaje en la dirección equivocada. Era una auténtica primadona y nosotros la consentíamos sin medida. Dicen que los perros y los coyotes son más astutos de lo que solemos reconocer, pero yo no sabía qué pensar de ella. Jessie hacía cosas que no esperaba de un animal. Aprendía trucos casi al instante, como girar o sentarse. Parecía comprender la palabra en sí más que la acción. Incluso intentamos enseñarle a hablar. Recuerdo a Jackson apoyado contra una cerca de alambre, sosteniendo un trozo de cecina frente a ella. ¡Vamos! ¡Habla! Jessie se incorporó sobre sus patas traseras, con la mirada fija en el premio. Salivaba y mostraba los dientes, un gesto que hacía siempre que veía un bocado apetecible. De pronto, centró toda su atención en Jackson. Retrajo la lengua y bajó las patas delanteras. Sus extremidades ya no temblaban al sostenerse erguida. Se estaba volviendo experta en ello. Realmente experta. Cuando finalmente emitió un sonido, no fue un ladrido, sino algo parecido a una tos seca. Al principio pensé que se estaba asfixiando, pero Jackson seguía sosteniendo el premio. Ella repitió el sonido un par de veces hasta que dejó de parecer una tos y comenzó a sonar como un gemido profundo. ¿Oyes eso? Solo está tosiendo. No, escucha. Me agaché para quedar a la altura de sus ojos. Jessie se giró hacia mí, manteniendo un equilibrio perfecto sobre sus patas traseras sin tambalearse ni una sola vez. Me observó con esos enormes ojos amarillos. Anda, Jessie, habla. Abrió la boca y ladeó un poco el cuello, como si intentara alinear su garganta en el ángulo correcto. Luego soltó un suspiro brusco, como quien aclara su voz. Y lo juro por Dios, aquello sonó como un hola. Jackson estaba eufórico ante aquel descubrimiento. Intentaba que ella dijera todo tipo de cosas, nuestros nombres, el del pueblo o el de las calles. La mitad de las veces lo lograba con bastante claridad. Si prestabas atención, podías distinguir lo que decía, aunque, para un extraño, solo habrían sido ruidos guturales y lamentos. Pero para 2 niños de 10 años, aquello era pura magia. Jessie, la cachorra mágica. Le conseguimos un lugar mejor para descansar. Acondicionamos un viejo bolso de gimnasia y transformamos el tapón de un neumático en un cuenco para el agua. Nos aseguramos de que estuviera cómoda. Jackson incluso sustrajo un cojín decorativo del sofá de su sala. Era un cojín rígido y bordado, pero a Jessie le encantaba. Ella siempre mostraba su mejor disposición cuando la tratábamos como a un miembro más de la banda, en lugar de como a una mascota. Pero nada la hacía más feliz que escuchar a Jackson decirle que era la niña más linda del mundo. Aquello era, por mucho, su cosa favorita. Con el paso de los días, notamos que Jessie se estaba volviendo demasiado aventurera. Se alejaba de su nido y estuvo a punto de interrumpir en el tráfico, así que tuvimos que tomar medidas para mantenerla a salvo. Crecía con rapidez, y gracias a su nuevo nido en el bolso de gimnasia,
podíamos trasladarla cuando el ruido o el movimiento eran excesivos. Terminamos regresando al campamento de las Scouts, ya que habían partido por el resto del verano. Había un cobertizo de herramientas con un panel de madera roto por el que se podía gatear. Lo convertimos en la pequeña casa de Jesse. Solíamos sacar sobras de nuestras casas. Jackson fingía ante su madre que a mí me gustaba tanto su sazón que quería llevarme un poco, y siempre funcionaba. Yo hacía lo mismo con mi madre. Repetíamos la maniobra de vez en cuando para traerle a Jessie una porción extra. Ella tenía una costumbre peculiar. Hundía la pata directamente en la comida para intentar recogerla, como si tratara de usar sus extremidades para comer. Parecía frustrada cuando no se doblaban del mismo modo que nuestras manos. Entonces gemía y lloraba hasta que Jackson la alimentaba con una cuchara. Eso le fascinaba. Sin embargo, creo que Jackson estaba demasiado encariñado como para notar que algo no andaba bien. Él no veía la forma en que ella lo observaba cuando él le daba la espalda. No veía la seguridad con la que se erguía sobre sus patas traseras o cómo se alisaba el pelaje de la cabeza hacia atrás. Dejó de parecer un truco para empezar a verse sorprendentemente natural. Cada vez se parecía menos a un coyote y más a una persona pequeña atrapada en un disfraz muy extraño. Un día, al ir a verla, Jessie estaba enferma. Su pelaje estaba enredado y se le caía a mechones. No dejaba de dormir y su lengua colgaba de un costado de la boca. Jackson estaba fuera de sí. La estrechaba contra él y le acariciaba las orejas. Ella despertaba en breves intervalos, hundiendo su nariz fría en el hueco detrás de la oreja de mi amigo. Él se quedaba allí con ella todo el día, solo para asegurarse de que mejorara. Yo no estaba tan seguro de que fuera a suceder. Amaba a esa cachorra, pero hubo algo extraño en ella desde el principio. Quizá siempre estuvo enferma. Debía haber una razón por la cual la abandonaron. Mientras me alejaba para buscar algo de comer, decidí pasar por el río, justo donde la encontramos. Ese tramo del cauce resultaba un tanto inquietante. Es el único lugar donde las aves guardan silencio y las libélulas no se acercan. Se pueden ver hormigas caminando en círculos, y si miras al agua, las piedras del fondo parecen alineadas en patrones repetitivos. Algo había ocurrido allí, pero no había rastro de nada enfermo, muerto o putrefacto. No sabía qué pensar, ni una sola pista. Pero sin importar cuánta comida le diéramos o cuánto la consoláramos, Jessie no mejoraba. Desarrolló una inflamación en el vientre y pronto perdió casi todo el pelo de la cola. Y un día, cuando fuimos a verla, simplemente se había ido. No pudimos encontrarla. Intentamos seguir adelante, pero Jackson lo estaba pasando muy mal. Deseaba con toda su alma tener un perro. Lo había deseado por años, y de no ser por la alergia de su hermana, probablemente ya tendría uno. Intentamos aprovechar lo que quedaba del verano sin ella. Tras una semana, hubo una mañana en que mi madre me llamó. Usó mi nombre completo, así que supe que se trataba de algo serio. Acababa de salir de la ducha cuando la encontré en mi habitación, sentada al borde de mi cama. Tenía una expresión severa, como si me estuviera regañando antes de pronunciar palabra. ¿Te importaría decirme qué has estado haciendo?, preguntó. ¿A qué te refieres? Me refiero a este desastre, dijo señalando la cama. No me digas que no lo sabes. Haré la cama, no es para tanto. No, ni se te ocurra. No le restes importancia a esto. Me señaló con el dedo. Soltó un suspiro y apuntó con una linterna hacia el espacio bajo mi cama. El corazón me dio un vuelco.
La parte inferior de mi cama estaba cubierta de envoltorios de golosinas vacíos, migajas y pelaje. Muchísimo pelaje. Mechones enteros. Y justo al fondo pude ver mi mochila arrugada, aquella que habíamos usado como el primer nido de Jessie. ¿Has traído un animal muerto a esta casa? ¿Qué es esto? ¿Cómo pudiste siquiera...? Eso no es... Yo no hice eso, mamá. Eso no es mío. Ah, lo siento, respondió ella encogiéndose de hombros con sarcasmo. Había olvidado que esta no es tu habitación y que no es tu deber cuidarla. Lamento mucho haber olvidado que tú solo vienes aquí de visita de vez en cuando. Puso los ojos en blanco y me entregó la linterna. Quiero que esto esté limpio antes de que salgas y exijo una explicación. Hice lo mejor que pude para limpiar el desastre. Parte del pelaje estaba incrustado en la alfombra, como si algo pesado hubiera dormido sobre él. Jessie llevaba días desaparecida. ¿Había estado allí, en mi propia habitación, todo este tiempo? ¿Cómo diablos entró sin que nadie se diera cuenta? No teníamos puertas para mascotas ni nada parecido. Y, lo que era más importante, ¿dónde estaba ahora? Registré cada rincón de mi cuarto. Mi madre pensó que se trataba de una limpieza profunda, pero en realidad buscaba pistas. Encontré huellas de patas en mi armario y restos de tierra en los bordes de la puerta. Era evidente que algo había estado allí, pero no podía descifrar qué había estado haciendo. Tenía que ser Jessie, tenía que ser ella, pero ¿cómo? Para cuando terminé de limpiar era media tarde. Mi madre me dio un respiro y me permitió salir a jugar con Jackson. Corrí hacia su casa tan rápido como pude, llevando la mochila conmigo. Antes de llegar, lo vi venir por la otra calle, corriendo para encontrarse conmigo a mitad de camino. No lo había planeado, simplemente sucedió. Él tomó mi mochila, pero lo detuve antes de que preguntara. Estuvo en mi habitación. Hay pelaje bajo la cama. Lo sé. La vi anoche. Se veía un poco pálido, tal vez por la carrera. Se acariciaba el brazo y no dejaba de mirar a su alrededor, como si esperara ver algo. Se veía muy mal, realmente enferma. ¿A qué te refieres con enferma? Él negó con la cabeza y bajó la vista, disminuyendo el tono de su voz. Ya no le quedaba nada de pelo, y su rostro estaba extraño. ¿Extraño cómo? No respondió. Mantuvo los ojos clavados en el suelo y se cruzó de brazos con más fuerza. ¿Extraño en qué sentido, Jackson? Pero no logré sacarle una respuesta clara. Decidimos que necesitábamos ayuda. Hilltop se encuentra en el margen este del río, por lo que abundan los rancheros y, por ende, los veterinarios. Había uno llamado Mario que trabajaba en el centro. Se dedicaba principalmente al ganado y ocasionalmente a algún perro pastor, pero era una buena persona. Tenía 2 hijos y siempre participaba en los eventos escolares. Cuando llegamos a la oficina de Mario, él notó de inmediato que algo andaba mal. Estaba acostumbrado a recibir todo el año a rancheros de mediana edad con gorras de béisbol quejándose de alguna vaca, y de pronto se encontraba con 2 niños silenciosos frente a su recepción. No fue extraño que saliera a atendernos de inmediato. Jackson rompió a llorar cuando intentó dar explicaciones, así que hice mi mejor esfuerzo por contarle a Mario la historia completa. Le hablé de cómo habíamos encontrado una cachorra de coyote y cómo la habíamos cuidado después de que su madre la abandonara. Jackson me interrumpió. No es solo una cachorra. Su nombre es Jessie. Me corregí de inmediato mientras Mario lo ayudaba a sentarse. Le expliqué que Jessie era inteligente,
divertida y encantadora. Le hablé de las golosinas y del refugio que le habíamos construido. Sin embargo, cuando empecé a describir cómo había enfermado, noté que su semblante cambió drásticamente. En aquel momento pensé que simplemente estaba preocupado por nuestra pequeña Coyote, pero al recordarlo ahora, comprendo que debió pensar que portaba algo peligroso, algo con sarna o rabia. Así que perdió todo el pelaje, dijo Mario. Perdió el pelo y ronda tu casa. Eso, o está en su cobertizo, añadió Jackson entre sollozos. Le hicimos un nido cerca del campamento. ¿Y crees que está allí ahora? Allí o en casa de Jackson, respondí. Él la vio anoche. Mario se volvió hacia Jackson y le dio una palmada reconfortante en el hombro. ¿Estás seguro de que era ella? Hay muchos coyotes por aquí. Estoy seguro. Reconocí su voz. Mario no comprendió del todo lo que Jackson quería decir, pero era evidente que estaba inquieto. Intentó decir algo, pero las palabras parecieron escapársele. En su lugar, pidió disculpas y se apresuró a tomar el teléfono. Voy a necesitar algo de ayuda, pero esto no es exactamente lo mío. Mientras Jackson y yo esperábamos alguna medicina para nuestra amiga, Mario tenía algo muy distinto en mente. Para él, aquello sonaba como un animal enfermo desarrollando una obsesión insana con 2 niños del pueblo. Teníamos buenas intenciones, sí, pero él temía por nuestra seguridad. Le preguntamos qué tipo de remedio podría darle, pero no respondió. En su lugar, pidió un par de favores a algunos lugareños. Y también llamó a nuestros padres. Mi madre y la de Jackson llegaron al mismo tiempo. Para cuando aparecieron, pude ver 3 camionetas estacionándose en el recinto. 2 de los hombres portaban rifles de caza. Jackson estaba fuera de sí, intentando desesperadamente que lo escucharan. Yo no sabía qué pensar. No podía quitarme de la cabeza lo que Jackson me había dicho. ¿Cómo se veía su rostro ahora? ¿Qué le había sucedido? Permanecimos atrapados en aquella oficina por un par de horas. La madre de Jackson tuvo que marcharse para atender su tienda, pero mi madre no tenía a dónde ir. Nos quedamos viendo un viejo televisor en la recepción mientras Mario se marchaba con el grupo de caza. Pasamos más de 2 horas hasta que mi madre también recibió una llamada. Debía ver a un banquero por un asunto urgente y mi padre la esperaba para firmar unos documentos. No tuvo más remedio que dejarnos en casa bajo la promesa de no salir. Directo a tu habitación. Cierren la puerta y no abran a nadie. Si alguno de los 2 pone un pie afuera de este cuarto, arrojaré sus videojuegos al triturador de basura. No tenía sentido discutir. Así que guardé silencio mientras nos escoltaba de vuelta y nos confinaban en mi habitación. Mi madre cerró la puerta y se marchó a toda prisa con el teléfono pegado a la oreja. A solas, nos limitamos a sentarnos en silencio durante un rato. En realidad, no era culpa de nadie. Jackson notó el montón de pelo en el bote de basura, pero no pareció sorprendido. No creo que vayan a encontrarla, susurró mientras hojeaba un cómic. ¿Por qué no? Porque están buscando coyotes, y ella ya no se parece a un coyote. ¿A qué se parece ahora entonces? Él negó con la cabeza. A algo extraño. Al caer la tarde, varias camionetas se detuvieron frente a nuestra casa. Se oían gritos y vítores. Desde el borde de la ventana de mi habitación, asomándome apenas, pude ver que habían matado a varios coyotes y los habían apilado en la parte trasera de un vehículo. Todos parecían aliviados, celebrando y sonriéndose unos a otros.
Uno de los hombres mayores recibía toda la atención. Era evidente que él había sido quien más ejemplares había abatido. ¿Crees que la atraparon? Ella no está ahí. Puedo sentirlo. ¿Deberíamos decirles algo? ¿De verdad quieres decirles algo? No sabía qué responder. Deseaba que Jessie recuperara la salud, pero era evidente que ellos no tenían intención de ayudarla. Sin embargo, si realmente estaba enferma, ¿qué podíamos hacer nosotros? Jackson terminó quedándose a dormir esa noche. Cenamos perros calientes y patatas fritas, y nos permitieron quedarnos despiertos cuanto quisiéramos frente al ordenador. Habría sido una velada perfecta, pero no teníamos el corazón para celebraciones. El miedo nos dominaba. Si hablábamos de Jessie, irían a matarla. Si callábamos, ella seguiría allá afuera, presa de quién sabe qué mal. Así que guardamos silencio y seguimos jugando, con la vana esperanza de que una solución se revelara ante nosotros. Cuando el reloj marcó la medianoche, decidimos dar por terminado el día. Al regresar de cepillarme los dientes, Jackson ya se había acomodado en su saco de dormir sobre el suelo. Me metí en la cama y aparté unos cuantos cómics. Mientras rezaba mis oraciones y cerraba los ojos, escuché un crujido. Al levantar la vista, vi a Jackson incorporado, observando a través de la ventana. Sin decir palabra, imité su gesto y puse atención. ¿Oyes eso? Escuché algo, pero no lograba identificar qué era. No era un coyote, de eso estaba seguro. Pero tampoco una persona ni un ave. ¿Qué es ese sonido? Está hablando. Salí de la cama y caminé de puntillas hasta el borde de la ventana, asomándome en un ángulo pronunciado. Había alguien de pie en el jardín, alguien de nuestra estatura con una larga cabellera castaña. ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Tiene el rostro extraño? Miré a Jackson y luego volví a mirar por la ventana. Ya no había nadie. Se escucharon rasguños en la puerta principal, como los de un perro intentando entrar. Bajé al suelo junto a Jackson y nos sentamos hombro con hombro, armados únicamente con una linterna. Intentamos escuchar, pero era difícil distinguir nada por encima de nuestras propias respiraciones agitadas. Se oyó otro rasguño en la entrada, y poco después, el sonido de algo corriendo a toda prisa por el sendero de grava en el costado oeste de la casa. Luego, un crujido, como si un peso se hubiera posado sobre el enrejado del jardín. Después, el silencio se prolongó. El viento arreciaba, lo que hacía más difícil separar los ruidos. ¿Era que él golpeteó una rama o alguien subiendo las escaleras? Jackson no quiso correr riesgos. Arrastró una silla y bloqueó la puerta de la habitación. Y entonces levantó la vista. ¿Tienen ático? Sí, pero no lo hemos revisado. No hay nadie allí arriba. ¿Pero se puede entrar por allí? Lo medité mientras me mordía el labio. Negué con la cabeza. No, a menos que trepes por el tejado o saltes unos 3 metros desde el árbol más alto del jardín. Los ojos de Jackson se abrieron de par en par. ¿Y si ella puede hacer eso? ¿Qué? Dije que si ella pudiera hacerlo, ¿podría entrar? Contuvimos el aliento y escuchamos con atención. Había demasiados ruidos envolviéndonos. Jackson se ocultó bajo la cama mientras yo retiraba la silla de la puerta. Al moverla, golpeó el borde del escritorio con un estrépito que me atravesó como una descarga. Fue como si el mismo sonido me hubiera disparado. De repente, escuché algo proveniente del piso superior, algo rítmico,
¿Pasos? Quizás así fue como entró. Es posible que en mi armario hubiera una trampilla hacia el ático. No tenía intención de investigar por mi cuenta. Jackson estaba a salvo bajo la cama y yo debía buscar a mis padres. Me precipité al pasillo y corrí hasta su habitación. Llamé a la puerta e intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Unos segundos después, mi madre abrió. Tenía el cabello revuelto por el sueño, mientras mi padre dormía profundamente al fondo. Creo que hay alguien en el ático. ¿Qué? ¿Quién? El coyote. Vi cómo su rostro se relajaba y sus ojos giraban en un arco de cansancio. Pero entonces, algo retumbó. Ambos miramos hacia arriba. ¿Había sido el sonido de una trampilla abriéndose? Mi madre despertó a mi padre, quien tomó un bate de béisbol del armario. Él avanzó primero, con mi madre siguiéndole de cerca. Entró en mi habitación con el bate listo para golpear, pero no había nadie. Se dirigió al armario para inspeccionarlo. Estaba abierto, al igual que la escotilla del techo. Mi madre miró por la ventana, y entonces escuché un sollozo ahogado. ¿Jackson? Está aquí abajo. Todos nos giramos hacia la cama, bajando la mirada. Está aquí abajo, conmigo. Me alejé un paso y me apoyé sobre una rodilla. Vi un rostro alargado, con una sonrisa canina que se extendía de oreja a oreja. La piel parecía humana, pero estaba cubierta por un vello castaño y áspero. Unos ojos amarillos y enormes me observaban. Se había acurrucado junto a Jackson, pero ahora me miraba fijamente a mí. Mostraba los dientes mientras salivaba, tal como hacía siempre antes de recibir una golosina. Abrió la boca de par en par y de ella brotó un sonido espantoso. Como el gruñido de un estómago vacío, eructó un par de sílabas dirigidas a mí. Quizás solo se alegraba de verme, no lo sé, pero algo la impulsó a arrojarse fuera de su escondite con tal fuerza que se estrelló contra mí, lanzándome fuera de la habitación. Mi padre la sujetó por el pelo y tiró de ella hacia atrás mientras ella gruñía y lanzaba dentelladas. Mi madre cerró la puerta, gritándole que la inmovilizara. Siguió un minuto eterno de ruidos atroces y alaridos. Alguien gritó de dolor. Hubo ladridos, forcejeos, cristales rotos y el sonido seco de algo pesado golpeando un cuerpo frágil. En un momento dado, creí que la puerta cedería y se rompería en 1000 pedazos. Cuando el estrépito cesó, puse la mano sobre el pomo. Escuché una tos al otro lado. Iba a girar la manija cuando oí la voz de mi madre. Estaba tranquila, con una calma que resultaba perturbadora. No entres. Llama a la policía. Pero mamá, baja las escaleras y llama a la policía. Diles que ha habido un accidente. Y eso fue lo que hice. La policía llegó poco después, seguida de una ambulancia. Tuvieron que sacar a mi padre en camilla. Algo le había arrancado 2 dedos y le había desgarrado un ojo. Intentaron salvárselo en el quirófano, pero terminó perdiéndolo. Mi madre sufrió una mordedura profunda en la muñeca, aunque nada que unos puntos de sutura no pudiera arreglar. Solo pude ver el desastre de pasada,
pero mi habitación se había convertido en una carnicería. La madre de Jackson vino más tarde para hacerse cargo de nosotros. Tuvieron que sacarlo a rastras de debajo de la cama. Nunca me atreví a preguntarle qué había visto, y él jamás tuvo el valor de contármelo. Se había quedado allí escondido durante todo el ataque. Lo único que pudo asegurar fue que Jesse escapó. Saltó por la ventana. Intenté consolarlo de la mejor manera que pude. Mira, tal vez no era ella. Quizá fue un ladrón. Él simplemente negó con la cabeza. Todavía llevaba el broche. Al evocar aquella noche, me doy cuenta de que han pasado casi 20 años. La vida sigue su curso, pero mi padre aún conserva las cicatrices. Mi madre también, aunque ella sabe ocultarlas mejor. Nunca comprendieron del todo lo que ocurrió. Se han convencido a sí mismos de que fue el ataque de un animal salvaje y que la oscuridad de la habitación les impidió ver con claridad. Pero me resulta imposible creer que de verdad piensen eso. Tuvieron que haberla visto. Sin embargo, somos esa clase de familia que prefiere no hablar de ciertos temas. Hablamos de bodas, de aniversarios y de regalos de cumpleaños. O si nos sentimos locuaces, mi padre menciona cualquier novedad sobre los Broncos. Él es originario de Denver. Terminamos mudándonos allí cuando la recesión nos alcanzó. Jackson y yo hemos mantenido el contacto a lo largo de los años, aunque nuestros encuentros se han visto reducidos a charlas anuales por Facebook. Esa es la razón por la que escribo esto ahora. A principios de este año, Jackson se puso en contacto conmigo, algo que no suele hacer con frecuencia. No me envió un mensaje propiamente dicho. Fue simplemente un enlace a una fotografía. El pasado 4 de julio se celebró un evento en el centro de Hilltop. Había decenas de fotos de la festividad, desde concursos de cocina hasta exhibiciones de tractores. Pero una de esas imágenes destacaba sobre todas las demás. En la penúltima fotografía se ve al pastor local y a su esposa, ambos sosteniendo con orgullo un listón de premio. Sin embargo, si observas con atención el rincón inferior izquierdo del encuadre, puedes ver a una mujer. Una mujer bajita, de una belleza deslumbrante, con una larga cabellera castaña y unos ojos amarillos, y un broche rosado para el cabello, adornado con un girasol azul. Recuerden que